Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el trabajo de parto y sus mecanismos. El trabajo de parto pues va a consistir en una serie de contracciones uterinas que van a ser rítmicas, involuntarias o que también pueden ser inducidas por sustancias médicas que van a producir lo que es el llamado borramiento y la dilatación del cuello uterino. El borramiento pues no es más que el adelgazamiento y el acortamiento de lo que es el cuello uterino. El trabajo de parto va a estar dividido en tres etapas o tres periodos. El periodo uno, también llamado periodo de dilatación o el trabajo de parto, este va a contar con dos fases, la fase inicial y la fase activa. En estas, pues las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino que se van haciendo más delgadas hasta llegar a desaparecer, provocando lo que llamamos el borramiento y casi a confundirse con el resto del útero. Estos cambios van a permitir a que el feto pase a lo que es la vagina. En el segundo periodo, también llamado periodo de expulsión, se trata del nacimiento del bebé. Y el tercer periodo, que es el periodo del alumbramiento, que se va a tratar de la expulsión de lo que es la placenta. En la etapa número uno, como había mencionado, esta se va a dividir en dos fases, una fase inicial y una fase activa. La fase inicial, también denominada fase latente, que en esta las contracciones van a ser irregulares al principio, pero se van a volver cada vez más fuertes y con más ritmo. En esta fase, pues las pacientes suelen tener molestias mínimas o casi nulas. El- en esta fase, pues el cuello uterino va a empezarse a cada vez va a empezarse a hacer cada vez más delgado y se va a dilatar aproximadamente unos 4 centímetros. La fase inicial o latente va a tener una duración de 8 horas, que por regla general no va a durar más de 20 horas en lo que son las pacientes primigestas, y va a tener una duración de 5 horas, que no va a durar más de 12 horas en, en las mujeres en los embarazos posteriores. Y está también la fase activa, pues en esta fase el cuello del útero se dilata por completo, pasando de medir 4 centímetros a medir 10 centímetros. En esta el cuello del útero se hace cada vez más delgado y se va retirando hasta que se va a unir con el resto de lo que es el útero, que este es el llamado borramiento. En esta fase las mujeres comienzan a sentir la necesidad de pujar mientras el bebé va descendiendo, pero estas se deben resistir, ya que empujar demasiado pronto puede ser innecesario o agotador y con frecuencia va a provocar desgarros del cuello uterino, que estas posteriormente deben ser reparadas. Esta fase va a tener una duración de 5 a 7 horas en un primer embarazo y de 2 a 4 horas en embarazos posteriores. En la etapa 4, pues, eh, esta va a iniciar desde la dilatación completa del cuello uterino hasta el nacimiento del bebé. Esta etapa suele durar aproximadamente 2 horas en un primer embarazo y aproximadamente 1 hora en embarazos posteriores. Eh, Durante esta etapa la mujer empuja también por eso la vamos a llamar etapa de pujos o etapa expulsiva. Esta etapa puede durar 1 hora o más si la mujer ha recibido una inyección epidural o un medicamento para aliviar lo que es el dolor. Ahora en la etapa número 3, esta también es llamada etapa de alumbramiento. Esta se va a producir desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión de la placenta. Esta etapa suele durar unos minutos, aunque puede llegar a durar
aproximadamente 30 minutos. Ahora hablamos un poco sobre lo que son los mecanismos del trabajo de parto. Pues los mecanismos del trabajo de parto se van a referir a los cambios de posición del feto a medida que va pasando sobre lo que es el canal del parto. Estos cambios no van a ocurrir secuencialmente, sino que más bien se van sobreponiendo a medida que el feto se acomoda progresivamente a lo que es el, el canal. Los mecanismos de trabajo de parto, pues los vamos a dividir en lo que son 6 pasos. Como paso número uno, pues, tenemos la acomodación de la cabeza, que este se va a subdividir en, en orientación de la cabeza y flexión de la cabeza. El paso número 2 tenemos el descenso de la cabeza. Este va a ser el proceso, este es el proceso de descenso de la cabeza fetal a través de lo que es el canal del parto. Luego tenemos la rotación interna de la cabeza y el acomodamiento de los hombros. La rotación interna de la cabeza es aquella que se va a producir en el interior de la pelvis. También la fontanela posterior va a rotar hacia lo que es la sínfisis del pubis. Y en el número 4 tenemos el desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros. Las contracciones uterinas y los pujos maternos llevan al feto a apoyar lo que es la fontanela posterior bajo la sínfisis del pubis y con movimientos de extensión cefálico desprende a través de la vulva sucesivamente la frente, los ojos, la nariz y la boca y el mentón. Y luego tenemos el paso número 5 o el tiempo número 5, tenemos la rotación externa de la cabeza e interna de los hombros, las contracciones uterinas y los pujos maternos. Pues nos van a impulsar a los hombros que han venido descendiendo en el diámetro a través de la pelvis, a efectuar su rotación interna de tal modo que un hombro se ubica debajo de la arcada del pubis y el otro en la horquilla vulvar. El desprendimiento de los hombros, pues el hombro anterior se desencaja, primero deslizándose abajo de la horquilla del pubis, para ello asociado al pujo materno en el obstetra. Tracciona suavemente la cabeza fetal hacia el piso, luego levanta el feto, el hombro posterior se desliza sobre la horquilla vulvar. Y eso sería todo, muchas gracias.